Romanos capítulo 9. En este día quiero hablarle de un tema fascinante, fascinante porque es tremendo, en el sentido de que quiero hablarle de la soberanía de Dios para elegir a unos y a otros no, en cuanto a salvar y tener misericordia. Yo creo que ese tema debemos de entenderlo muy bien. Yo sé que no se entiende en la mente humana. Mire, la soberanía de Dios es uno de los atributos de Dios que a la mente humana nunca lo podrá comprender. Y ese es el gran clavo para muchos. Difícilmente se comprende este tema si nosotros no tenemos una relación con la palabra que el Señor ha dejado escrita y por ende una comunión con el Espíritu Santo. Pero sí estamos conscientes de que difícilmente el hombre pueda entenderlo. ¿Por qué? Porque aunque el hombre lo intente, nunca podrá estar por encima o superior a todo. Solo Dios puede estar sobre todas las cosas, porque Él es el creador de todas las cosas. Aparte, la soberanía de Dios es incomprensible a nuestros ojos. Por eso Pablo, que fue un hombre dotado, un hombre que Dios, hermano, le abrió el entendimiento para que comprendiera misterios maravillosos, Pablo le responde al hombre que le gusta razonar a Dios y le dice de esta manera. Quiero que vaya a Romanos capítulo 9 y téngalo allí, porque vamos a estar viniendo e yendo a ese capítulo que es impresionante, la verdad. Pero vamos a leer desde el verso 14 al 16 para ir comprendiendo. Dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Oye, qué tremendo es. Pero oyó eso usted. Esto es lo que se conoce como soberanía de Dios. Es decir, Dios salvando dentro de los perdidos por misericordia y por gracia. Claro que eso no lo comprende cualquiera. Ahora, uno de los ejemplos claros que marca la Biblia de la soberanía de Dios es la elección que el Señor tuvo para Israel y para ciertos personajes que vamos a mencionar. Y de seguro, hermano, dentro de la iglesia de Cristo también hay gente que ha sido llamada y elegida. Mejor dicho, primero elegida y luego llamada aquí en la tierra. ¿Por qué le digo esto? Porque Israel tiene promesas las cuales, a pesar de su infidelidad a Dios, se mantienen vigentes solo por misericordia. Porque en la misericordia, dice la Biblia, que la misericordia de Dios es eterna para sus elegidos. Eso sí, cuando habla de las promesas y salvación para Israel, escucha, esto es muy importante. Cuando habla de las promesas y salvación para Israel, no significa que abarca a todos los que nazcan en Israel o todos los que han nacido en Israel. Eso es muy importante entenderlo. Porque muchos quizás pueden pretender que por haber nacido allí, ya, hermano, son salvos. Mire, muchos israelitas se equivocan al creer que por el solo hecho de nacer en Israel ya son de Dios. Error, porque lo tremendo es que yo miraba es que el verdadero pacto no dice así. Y eso fue lo que descubrió el apóstol Pablo. Descubrió la elección de Dios para el Israel, que ahora le voy a decir cuál es realmente.
Por eso, hermanos, los judíos califican a Pablo como un apóstata, como un hereje. Aparte, Pablo descubrió que la elección de Israel no dependía de exterioridades, o sea, que de exterioridades, ni de cosa alguna que él, o sea, que el hombre pudiera dar. ¿Me explico? Por eso hoy la elección incondicional de Dios es una doctrina discutida y poco comprendida, aunque está súper claro en la Biblia. Aunque la Biblia nos va ahora a clarificar muchas cosas, muchos no comprenden realmente ese punto. Ahora surge una pregunta. La pregunta sería: ¿qué significa elección incondicional? Mire, la elección incondicional es el acto soberano de Dios por el cual Dios elige de entre la humanidad a algunos para que sean salvos eternamente y a otros no. Y a otros les da, hermanos, la oportunidad cuando están acá. Incluso, aunque le dé cortocircuito a cualquiera, al elegido de Dios no se le pide ninguna condición. Oiga eso, por favor. ¿Oyó bien? Al elegido de Dios no se le pide ninguna condición. Es decir, ninguna condición previa, posterior, porque es por pura gracia que es llamado el que es elegido, o para ponerlo más fuerte, el que es predestinado de parte de Dios. Leamos para que la Biblia nos conteste. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Quiere decir que usted ni siquiera tenía nada. Aquel que es elegido. Repito, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, oiga, y sin mancha delante de Él en amor. ¿Oyó eso usted? Acá en Efesios 1, del 4 en adelante. Nos predestinó, versículo 5, para adopción. Oyó, ya es una elección ya. Como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y Tito 3:5 dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Oyó? Entonces podemos decir que el principio fundamental en el que se basa el hecho de la elección incondicional es en la soberanía de Dios exclusivamente. Incluso las obras y la fe son ajenas a esta elección. ¿Oyó bien eso? Las obras y la fe son ajenas a la elección que hace Dios en el hombre que Él quiere elegir. Es decir, si alguien viene elegido por Dios, no es ni por obras ni por fe que se salva, sino que ya está predestinado para hacer lo que Dios ha determinado que haga. ¿Por qué le digo esto? Porque de las obras, mire qué se dice de las obras, para aquellos que a veces quieren pensar que a través de obras pueden ganar a Dios. Mire lo que dice Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Oiga eso. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Wow. ¿Oyó eso, hermano? Este es el espejo del hombre por si se quería jactar de algo. También podemos decir que no es por la fe que nos eligen. ¿Por qué? Porque la fe no es del hombre. Claro, Dios da la fe para que el hombre crea y sea salvado, pero es don de Él. Ese es el punto. Por eso Efesios en el capítulo 2
versículo 8, dice así. Dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Oyó? Entonces podemos decir que la salvación es por fe, pero la elección no. O sea, Dios te elige a ti, al menos aquel que viene elegido. En otras palabras, Dios da la fe a sus elegidos para que se salven. Pero no es la fe, sino el actor de la fe quien elige. ¿Entiende eso? Quien elige a quién dársela. Para que lo entienda mejor, lea Juan 10:26. Mire cómo dice. Ahí después estudia bien. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mire, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Oyó eso? Esto quiere decir que los que son ovejas van a oír la voz de su pastor y lo van a seguir en el tiempo determinado que Él tiene en su sola potestad. Por eso es que nosotros, cuando llegó el tiempo, oímos la voz de nuestro pastor, que es Cristo, y nos fuimos y nos metimos, hermano querido, en la iglesia, y Dios nos trajo automáticamente. Habían pasado en algunos 20 años, otros 15 años, qué sé yo. En el tiempo determinado Dios te llama y tú oyes esa voz. Ahora, para entenderlo mucho mejor, vamos a volver ahora a Israel. A Israel en Romanos 9, quiero que vaya usted otra vez. Y vamos a hablar con respecto a eso. Pablo dice que la naturaleza de la elección a Israel reside en una relación espiritual. Es una relación espiritual que Dios tiene. Mire qué tremendo. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos, oiga bien por favor, para aquellos que se la llevan de israelitas, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Oyó? Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada su descendencia. ¿Oyó? ¿Notó bien? Versículo 8. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. ¿Oyó eso? Aquí está claro. No todos los que son de Israel son israelitas. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. ¿Oyó bien? Aquí dice que por Isaac será llamada la simiente. Mire qué tremendo. Entonces los que son hijos de la carne no son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son los únicos que serán contados en la generación. Aparte, todo esto nos habla que Isaac no fue el único hijo de Abraham, pero solo los que vienen por la simiente de Isaac son los que se salvan. Entonces solo Isaac disfrutó las promesas. ¿Por qué? Porque entre él y su padre había una relación espiritual que Dios lo había determinado así, de esa manera. Por eso, hermano, cuando dice, y escuche muy bien esto, cuando dice que todo Israel será salvo, Romanos 11:26, no se refiere a un todo como nación, sino a la simiente. ¿Por qué? Porque todos los que son de Israel porque no todos los que son de Israel, porque no todos los que son de Israel son israelitas. ¿Entiende eso? Repito,
cuando dice todo Israel será salvo, según Romanos 11:26, no se refiere a un todo como nación, sino a la simiente. ¿Por qué? Porque no todos los que son de Israel son israelitas. Romanos 9:6. Entonces ahí está el misterio revelado. Lo más impresionante o sorprendente de la elección en la soberanía de Dios es que Él elige antes de que la persona nazca. Y ese es un enorme privilegio. Eso solamente el vaso lo sabe. Podemos atisbar quiénes son los que vienen predestinados. Podemos decir, hermano, que los que vienen predestinados directamente y elegidos por Dios son los 5 ministerios. Porque dice que Dios puso apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores para la edificación del cuerpo de Cristo. Pobres aquellos que no creen en los apóstoles, cuando dice que Dios puso, Dios constituyó para que la iglesia fuera, hermano querido, edificada. ¿Cómo va a ser edificada la iglesia? Por los 5 ministerios. Ahora, si usted le quita 1 o 2 ministerios, usted está, hermano, quitándole a la palabra, pues por lo tanto a usted también le van a quitar parte. Porque el que le quita o le pone, dice que le quitan parte de participar en el reino de Dios. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque hay corrientes que no creen que hay apóstoles o profetas hoy. Entonces tendríamos que decir que no hay evangelistas, que no hay pastores, que no hay maestros, porque son 5 los que ha constituido para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está siendo edificado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque todavía no nos hemos ido. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Es ignorancia pensar de esa manera, es hasta ridículo. Porque Dios constituyó primeramente apóstoles. Después habla 1 Corintios 12:28 que Dios constituyó primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, y da las listas como 8. Ahí incluye más. O sea, si nosotros mutilamos los ministerios, le quitamos fuerza. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Yo creo que está bien claro eso. La iglesia sigue siendo edificada, hermano, en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular que une los 2 edificios. Nosotros, lógicamente, la revelación que está acá, que es la inspiración, mejor dicho, ¿verdad?, de la palabra, innegablemente esa usted no puede quitarle de ninguna manera nada. Ya está decretado que eso es lo inspirado. O sea, nadie puede ser inspirado hoy. Nadie puede ser inspirado, pero Dios sí puede revelarse, porque la Biblia dice que aún cosas que oído no oyó, oirán, y son aquellas cosas que Dios tiene para revelarle a sus hijos. En otro momento vamos a hablar de eso. Pero hay que entender que es tremendo, hermano. Digo, porque hay corrientes ahora que mutilan, que quieren cortarle verdaderamente, hermano querido, la bendición a la iglesia de Cristo. Pero eso es por ignorancia, por falta de espíritu, por falta de leer, hermano querido, la palabra en el espíritu. Y es tremendo cuando uno toca ese tema. Algún momento vamos a tocarlo porque es muy fundamental. Lo sorprendente entonces es que de la elección en la soberanía de Dios es que Él elige antes que la persona nazca. Por eso dice, vamos a ir a Romanos ahí, Romanos 9, versículo 10. Oiga esto por favor, al 3. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, oiga, sino por aquel que llama. ¿Oyó bien? Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Oyó eso? Esto es contundente. ¿Por qué? Porque antes de nacidos, cuando aquí dice, cuando no habían hecho ni bien ni mal,
Dios había elegido y programado el diseño para cada uno de esos hijos. ¿Oyó qué tremendo es eso? Ya Él había hecho el diseño. Ahí está. ¿Lo lee usted? Entonces esto manifiesta la soberanía de Dios, la cual desde el principio ha sido la causa de las determinaciones divinas de parte de Dios. Y qué maravilla conocer eso. Por eso podemos decir que muchos en la soberanía de Dios han sido predestinados antes de nacer, porque Dios es Padre de los espíritus. O sea, Él eligió y dijo, bueno, este va para este lado, el otro va para el otro lado. Y aparte, ya de una vez hasta le dio ministerio. Aunque, hermano querido, cuando estaba dentro del ministerio trabajando, le dijeron también, ese era un ministerio medio raro, le dijeron que nadie lo iba a oír. Jeremías. Y Jeremías, hermano, cuando se deprimía era terrible. Ya no quería predicar, hermano, y de repente les caía la unción. Y dice que había un fuego dentro de él que lo hacía que hablar, hermano. Dice, ya no voy a hablar. Ya no vas a hablar. Entonces lo quemaba el Señor, hermano. Y cuando lo metían en una cisterna allá abajo, hermano, allá todo quizás deprimido abajo, y le preguntaban, ¿hay palabra de Dios? Todavía hay palabra de Dios. Y como que hasta se enojaba, hermano. Dice, todavía hay palabra de Dios. Bueno. Pero usted sabe que lo rechazaron. Pero ese hombre, la Biblia registra, y muchos más, en Jeremías 1:5, por si no lo ha leído alguien, ¿verdad? Mire cómo dice ese versículo tremendo. Antes que yo te formara, mire, Dios es el que se encarga de formar a nuestros hijos. Antes que yo te formara en el seno materno, escuche, te conocí. ¿Cómo? ¿Oyó? Y antes que nacieras, te consagré. Y era el profeta llorón y ya estaba consagrado. Te puse por profeta a las naciones. ¿Usted puede entender eso? Eso lo puede entender cualquiera. ¿Oyó? Antes de que naciera ya lo habían elegido para una función, para un diseño de parte de Dios. Eso es soberanía. Eso es preexistencia. Dios tiene vasos, hermano, para que esos vasos en el tiempo sean usados de la forma que Él quiere que sean usados. O sea, Dios ha determinado en algunos, no en todos, pero ha determinado que, hermano, hagan esa función. Algunos hasta eligieron, escucha, esto es muy importante, ir a hacer una función, solo que cuando cayeron a la tierra y se desprogramaron, ya no se acordaron, hasta que los entran a otra dimensión de nuevo, y ahí es como que despiertan. El ejemplo que se me está viniendo de lo que le estoy diciendo es Jonás. Cuando usted lee la Biblia y lee a Jonás, ¿verdad? Usted no mira a Jonás que había hecho votos. Pero cuando lo llevaron allá al Seol, a la región de los muertos, porque Jonás murió, dice que desde el Seol clamó y dijo, ahora sí voy a ir a cumplir los votos que hice. Pero cuando usted va y lee, usted no encuentra que él hizo votos. Ahí dice que oró, parecía que Jonás no oraba, hermano. La primera vez que se escucha es que ahí, ahora sí voy a ir a cumplir mis votos. Léalo en el capítulo 3 después en su casa. Porque él había sido diseñado para que fuera Nínive. ¿Acaso no había otro pues que Dios pudiera tener ahí? Claro que habían. Como le dijo a Elías, que si solo yo he quedado, que él dijo, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal.
Pero yo te tengo predestinado a ti para que hagas esta función. Esa es la soberanía de Dios. O sea, Él elige a ciertos vasos para ciertas funciones. Judas venía perdido, el hijo de perdición. Juan el Bautista, registra la Biblia, léalo ahí, era un ángel, hermano, caminando. Porque lo dice el Antiguo Testamento, que el ángel del Señor irá delante de ti. Y estaba hablando de Juan el Bautista. O sea que iban a ver ángeles caminando como hombres. Y si le dijera, hermano, a las 7 iglesias de Apocalipsis, por ejemplo, le dice: escribe al ángel de la iglesia tal, y el ángel de la iglesia tal es el ministro. Bueno, eso es para que usted se vaya o le zumbe la cabeza un poco, pero ahí dice literalmente la Biblia, claro. Y aquí está, mire, a este hombre, note, el espíritu de Jeremías ya era conocido por Dios antes de nacer. Ya conocían hasta si iba a tener pelo o no. Oiga eso, por favor. Otros, mire cómo es Dios, otros fueron apartados desde el vientre de la madre. Oiga, qué tremendo es eso. Es como que cuando vinieron como espíritus y se formaron en el vientre, ya formaditos ahí, entonces ahí, hermano, los dice: a ese apártenmelo. Ese es el caso de Pablo. Gálatas 1:15. Eso léalo usted en su casa. Ahí dice literalmente. O sea, quiere decir que a uno, mire cómo hace Dios en sus elecciones. A unos en la preexistencia, a otros en el vientre, y a otros por su misericordia los llama en el tiempo. Lo más grande de Dios es que a otros hoy tienen la oportunidad de ser llamados por medio del evangelio de Jesucristo. Mire hasta dónde alcanza la misericordia de parte de Dios, hasta dónde llega. Por eso es que predicamos, porque ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Dice la Biblia. O sea, todo esto abarca la soberanía de Dios. Lo asombroso es que en la soberanía de la elección de Dios, si Él no toca el corazón del hombre, el hombre no es capaz de creerle. Es que es increíble. Usted sabe que hay gente que aunque usted le diga, le hable y le muestre la grandeza de Dios, incluso aunque Dios obre milagros y señales frente a sus propios ojos, si Dios no les pone el sentir, olvídese, no cree. El ejemplo es Faraón. Mire Faraón en el capítulo 9. Quiero que vaya usted en el versículo 17. Romanos 9, 17 y el 18, sí. Romanos 9, 17 y 18. Mire cómo dice. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece, dice Dios. ¿Oyó eso? Faraón es una prueba de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque entre más maravillas miraba de parte de Dios, más incrédulo se tornaba, fíjese. Qué tremendo, ¿no? Y lo endurecía a Dios, hermano, y decía: póngale más carga. Y mira, hermano, y miraba las grandes maravillas de Dios. Quiere decir que hay gente que aunque usted le muestre las maravillas, que aunque usted, hermano, haga señales, milagros, prodigios, la palabra se le revele, si Dios lo endurece, olvídese, hermano, no hay para dónde. Mire, este Faraón
más duro se tornaba, hermano. Más impío se hacía. Entonces, si no hay un toque de Dios, muy difícil que el hombre crea. Esto es soberanía de Dios. Lo más grande es que Dios sigue glorificándose en la elección que hizo con sus vasos. O sea, Dios se glorifica en la elección que hizo con nosotros, con aquellos que hemos sido llamados por su misericordia. Miren cómo dice el versículo 18 al 24. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, dice Pablo, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira, oiga, preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, oiga, a quienes también llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Oyó eso, hermano? Esa es tremenda revelación. ¿Quién eres tú para ponerte en contra de Dios si te quiso hacer así? Aquí es donde hay un misterio que si se le revela al hombre, o cuando se le revela al hombre, entonces es cuando puede ser más agradable a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de darnos cuenta dentro de nuestra vida que vamos a tener luchas, pruebas, dificultades y un montón de cosas que se nos van a venir en la vida, que algunas no las comprendemos, que algunas no las entendemos. Quizás vas a tener que sufrir ciertas cosas, vas a tener que pasar ciertos desiertos en la vida. Y muchas veces el hombre se pregunta y reclama y se enoja contra Dios. Dice, ¿por qué me pasa solo a mí esto? ¿Por qué aquí y por qué allá? Cuando tú entiendes la soberanía de Dios y que a Él le gustó como tú eres, en el aspecto de, me refiero de cómo Él te hizo. Uno comprende muchas cosas. Ahí es mejor callarse. Porque a veces Dios hace o permite cosas en nosotros, como le digo, que no entendemos, que no comprendemos. Como por ejemplo, vamos a ver que alguien muera de una edad muy pequeña, o un hogar pierda un hijo. Eso es en la mente del ser humano, no cabe eso. O que nazca de alguna manera. Dios tiene propósitos porque Dios está permitiendo, quizás ni siquiera para tratar con ese niño porque es de Dios, sino para tratar con la persona donde está ese niño o esa niña. Ha habido casos en donde Dios se ha llevado un niño de la familia para unir a la familia, fíjese. Porque en realidad de Dios son todas las cosas. Aquí dice, Él es el alfarero que modela todo como a Él le gusta. ¿Quién eres tú para decirle por qué me hiciste así? O sea, cuando uno entiende eso, entonces puede entender las tragedias o las derrotas o los fracasos de la vida. Porque entonces te das cuenta que Dios en realidad lo tiene todo controlado, porque Él es soberano. Claro, eso no lo entiende una mente. Claro que no lo comprende, pero eso va exclusivamente para los que han sido elegidos por Dios.
Los elegidos por Dios tienen un trato especial. Algún momento tenemos que hablar de eso porque es muy importante. Yo aquí le estoy soltando nada más acerca de la soberanía, pero después hablemos de la predestinación. No es para todos, tiene que ver con eso también. Pero cuando tú entiendes de que Dios te hizo así, de la forma como te hizo, ay, hermano, eso es tremendo. Se te quitan muchas frustraciones, complejos, porque dice, gloria a Dios, Señor, a ti te gusto así, qué bueno, Señor, amén. Y cuando le pasan cosas negativas a uno, dice, bueno, Señor, tú sabrás por qué está sucediendo esto. Yo solo me someto a tu voluntad. Y ahí uno entra y espera. Sí, hermano. Quizás con dolor, quizás con fe, qué sé yo, pero está ahí. En la espera que Dios haga algo, porque Él es el que mueve las piezas. Y téngalo por seguro que Él lo va a hacer, porque ya ha elegido. Eso es tremendo entenderlo, hermano. Yo sé que no es tan fácil entenderlo, pero aquí dice, mire, al contrario, dice, versículo 20, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Mire qué tremendo eso, hermano. Entender esto es impresionante, hermano, si lo vemos detalladamente. Porque esto nos habla de lo glorioso de la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque en ella el hombre es nada y Dios es todo. Esa es la doctrina del Señor. Eso sí, una de las cosas que debemos de recordar es que la raza humana es una raza condenada. ¿Escuchó bien eso? La raza humana es una raza condenada. Sin embargo, en la soberanía de Dios, Dios salvó de entre la raza a quienes le plujo sin merecerlo, sino solo por pura misericordia. A Él le plujo agarrar el vaso y hacerlo. Y si tiene que quebrarlo, lo vuelve a quebrar y lo vuelve a hacer. ¿Y quién le dice a Dios eso si Él es soberano? Claro que la mente aquí, hermano querido, le da cortocircuito, porque dice, ¿cómo? No es justo. Bueno, para usted no es justo, pero para el dueño de todo, Él es dueño de todo. Él puede hacer con el vaso lo que Él quiere, pero con lo que Él ha elegido. Es como si usted tuviera su cuadro ahí en su casa y como es suyo, usted puede ponerlo patas arriba en el techo, medio ridículo si usted quiere, porque es suyo. ¿O no? ¿Sí o no? Y Dios así es. Por eso hay gente que le molesta que a uno lo haya llamado Dios, hermano. Sí, le revienta, pero le revienta. Claro, pero es que no es de uno, dice. Es Dios el que elige. Y por cuanto Él elige, Él capacita, Él sostiene. Sí, hermano, téngalo, pero por seguro. Si es que usted cree realmente en ese Dios tremendo. Y que le estoy dando un pedazo nada más de lo que es en realidad todo este paquete de la elección o de la predestinación de Dios. Hablaremos en otro momento de esto que es tremendo y que es bueno saberlo, porque eso te permite a ti caminar seguro, meterte más con Dios. Porque hay gente que dice, no le diga a la gente así porque va a hacer cualquier cosa. El que haga cualquier cosa es porque realmente sabe si ha sido elegido. Cuando tú entiendes ciertos misterios poderosos de Dios, te da hasta temor, porque cada día quieres consagrarte, quieres darte a Él. Conoces ciertas cosas y dices, Dios mío, qué tremendo, y te guardas delante de su presencia por su misericordia. Porque entre más conoces, más aprecias
lo hermoso de Dios. Y entre más gracia y misericordia te es aplicada, mucho más agradecimiento tienes delante de su presencia. Por eso dice que al que se le perdona más, ama más. Si usted cree que no será perdonado, por eso es que no ama mucho, no hay mucha entrega. Pero cuando uno conoce ciertos principios, wow, como estos por ejemplo, ¿quién eres tú que le contestas a Dios? Déjelo que Él haga lo que Él quiere. Si todo lo de Él es, todo es de Él, mejor dicho. El cielo, la tierra, las plantas, todo es de Él, todo. Mire, hermano, nada de lo que tenemos nos pertenece a nosotros. A Él le pertenece todo. Lo tremendo es que a todo el resto de la humanidad contaminada de pecado, los abandonó a su duro corazón. Sin embargo, por ahora la puerta de la salvación todavía sigue abierta por amor, por gracia y misericordia. Mire cómo es ese Dios. Eso sí, el hombre debe de abrir su corazón a Dios y pedirle un toque de Él y pedir que lo acepte, y Él por su gracia tendrá misericordia. Es decir, el hombre tiene que pedir que lo acepte Dios. Nosotros hacemos al revés esa oración, fíjese. A veces lo correcto es que el hombre le pida a Dios que lo acepte. ¿Me entiende? Porque realmente nosotros somos los necesitados. La gracia de Cristo es la única puerta por donde el hombre puede alcanzar el favor de Dios hoy, porque Dios es soberano. Es que cuando usted entiende la soberanía de Dios, esto es un pedacito en toda la dimensión de la palabra. Eso es tremendo, hermano. O sea que es impresionante, porque uno va aprendiendo a callar en la vida y a madurar a medida que va golpeándose. Y entonces uno va comprendiendo, por eso esto, por eso lo otro. Y uno va y Dios sigue revelándose. O sea que la bendición del elegido es que Dios lo tiene todo controlado, y incluso dice un versículo, le preparó las obras por donde tiene que caminar. Claro, eso lo vamos a ver después, porque a mí me gusta dar versículos, porque si no va a haber gente que va a decir, este está hablando cualquier estupidez. No, aquí está en la Biblia lo que le estoy diciendo. Aquí está en la palabra. La palabra bien es clara. Lo que pasa es que muchas veces no comprendemos, ¿verdad?, la elección que hace Dios sobre ciertos vasos. Incluso, mire, la Biblia dice de aquel ciego que nació ciego. ¿Se acuerda? Le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Cualquiera diría, pero que ¿quién pecó? Le preguntó el Señor. Vamos a ponerlo bien para explicarlo. Los discípulos se acercaron y le preguntaron. No fue una pregunta estúpida como algunos creen, ¿verdad? Yo lo que creo firmemente es que no fue así. Y la respuesta fue bien clara del Señor, porque es una respuesta que tiene una dimensión espiritual muy fuerte. Que dice, ni este pecó, ni sus padres pecaron. Quiere decir que puede haber transferencia de iniquidad, sino que este nació así para que la gloria de Dios se manifestara en este tiempo. Y ahí se manifestó y fue sanado. O sea que no fue, hermano, algo tonto. Claro que tiene una dimensión esa respuesta,
que tiene una dimensión con respecto a la soberanía de Dios. Si lo vemos en el ámbito natural, pensamos que sería tonta esa pregunta. Pero cuando empezamos a entender lo que significa la soberanía, la elección, y cómo Dios ha trazado en los tiempos y ha preparado los vasos en los tiempos, que en su sola potestad Él ha determinado que aparezcan. Hasta Pablo podemos decir que dice que fue un abortivo, nació antes de tiempo. Si lo vemos en una dimensión espiritual, es como que podríamos decir que Pablo tal vez tendría que haber nacido en otro tiempo, en este quizás, o en otro tiempo, si lo vemos en la dimensión espiritual. Pero Dios quiso de alguna manera que naciera en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Él tiene todo, hermano, controlado. Es como que cuando estaba en la panza de su mamá dijo, bueno, este mejor vamos a elegir para esto. Ay, hermano, es que eso no se entiende con la cabeza de gusano que tenemos nosotros. Eso se entiende por puro espíritu. Pero hay tanto misterio tremendo que incluso dice un salmo que muchos vienen hasta torcidos desde el vientre. Wow. Imagínense, ya el Señor conoce eso. Y eso es lo que corresponde a la soberanía de Dios. Por eso es maravilloso entenderlo y comprenderlo. Entender y comprender que Dios en su gracia todavía también está llamando. Pero el hombre debe de abrir su corazón y pedirle un toque. Y Dios puede obrar. Porque en realidad quien obra es Dios. Por eso, hermano, vamos a orar. Vamos a orar para que el hombre que está ahí escuchándonos en este momento, yo le voy a pedir que cierre sus ojos, después vamos a orar como lo hacemos siempre, y vamos a orar primeramente por aquellos que nos están viendo, aquellos que necesitan un toque de Dios, que necesitan que Dios los visite. Pues en esta preciosa hora, en este precioso momento, usted que está allí al otro lado y que necesita un toque, que necesita algo, que necesita que Dios lo visite, pues vamos a orar por ahí. Pero primero, yo le pregunto a usted, si usted no ha recibido a Cristo como su único y personal Salvador, yo le digo que es el tiempo de hacerlo. Es el tiempo que le diga, Señor, te pido que me aceptes en tu reino. Y téngalo por seguro que Él lo va a hacer. Tan solamente tiene que pedirle perdón, arrepentirse y decirle, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te recibo en mi corazón, quiero que entres a mi vida, que me perdones de mis pecados, que me borres las rebeliones y todas aquellas cosas que yo he cometido delante de ti. Y así de esa manera Dios se ha de glorificar en su vida. Haga esa oración y el Señor en su misericordia lo salva y lo mete a la familia de Él para que empiece una vida nueva delante de la presencia de su nombre. Por eso vamos a orar por aquellos que están haciéndolo en este momento. Y no se avergüence, venga con toda su familia a Cristo, que esa es la única esperanza para el hombre en este último tiempo. Pero yo voy a orar por aquellos que han hecho esa oración. Y usted que está ahí también, que quizás cayó, quizás se apartó del Evangelio, pues este es un buen momento para recobrar las fuerzas, levantarse como el pródigo y decir, me levantaré e iré a mi Padre, volveré otra vuelta a congregarme, volveré otra vuelta a buscar de Él. Pues déjenme decirle que Dios va también a glorificar su nombre en medio de tu vida. Voy a orar para que el Señor se glorifique. Padre, venimos delante de tu presencia orando por cada uno de aquellos, Señor, que está recibiendo a Cristo ahí del otro lado. Te pedimos que te glorifiques, que perdones sus pecados, que borres sus rebeliones, que entres a su corazón y hazlos una nueva criatura, Señor, delante de tu presencia. Aquellos que se están reconciliando y que han oído tu palabra y que ahora están recibiendo un
toque de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te pido que los fortalezcas y que vuelvan otra vuelta a retomar este camino maravilloso que un día los impactó e hizo que fueran bendecidos. Ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús también glorifícate a través de tu Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús obra con un toque de poder, de sanidad en medio también de aquellos que están ahí al otro lado, Señor, con alguna enfermedad. En el nombre de Jesús oramos por fe y así declaramos que en el nombre de Cristo tú vas a ser sano de cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de Cristo. Amén.